Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo práctico de esta relación que hablábamos el otro día entre el concepto de raíz, el teorema del resto y el teorema del factor, ¿vale? Es decir, si yo tengo que un número A dado un polinomio P de X, ¿vale? Dado un polinomio P de X, si X igual a A es raíz de P de X, quiere decir, como bien sabéis vosotros, que la raíz es el valor que anula al polinomio. Quiere decir que su valor numérico en X igual a A es 0, o lo que es lo mismo, que P de A es 0. Es decir, hemos pasado que estamos aquí, ¿no? Que si A es raíz del P de X, entonces el P de A es 0. Ahora bien, el teorema del resto nos decía que el resto de dividir un polinomio entre X menos A coincide exactamente con P de A. Por lo tanto, si divido P de X entre X menos A, como X igual a A es raíz y el teorema del resto me dice que el resto de esta división coincide con P de A, entonces ese resto es 0. Y además sabemos también, que estuvimos viéndolo el otro día, que si el resto es 0, quiere decir que es el equivalente a una división entera, ¿no? Es dividir 27 entre 3, que el resto da 0. Pues en este caso es por el estilo. Es decir, si el resto es 0, quiere decir que X menos A es factor de P de X, y eso quiere decir que P de X lo puedo poner como X menos A por otro polinomio Q de X, que no sé cuál es, ¿vale? Me da igual. Si yo llego a factorizar, pues entonces me sale una cosita más descompuesta, como ya vimos en la clase anterior, pero en este caso pues puedo asegurar que al ser X menos A un factor de P de X, pues entonces lo puedo poner de este modo. Bien, de esta manera están íntimamente relacionados estos tres conceptos, ¿no? El concepto de raíz, el del teorema del resto y el teorema del factor. Ahora bien, un ejercicio clásico de división de polinomios en el que entran en juego todo este mare magnum de ideas es el siguiente, y lo vamos a ver primero con el teorema del resto. Vamos a suponer que nos dicen que si P de X es igual a X cubo menos 6X cuadrado más AX menos 2, hallar el valor de A para que X igual a 3 sea raíz de P de X, ¿vale? Bien, vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo aquí. Yo tengo aquí un polinomio del cual tengo un parámetro aquí en medio, A, ¿vale? Ese valor, esa letrita se llama parámetro porque es algo que está desconocido, que tiene un valor concreto que no sé cuál es. Entonces, lo que me va a modificar ese valor de A va a ser las condiciones que yo imponga. Y aquí nos están pidiendo que tiene que cumplir una condición, y es que X igual a 3 tiene que ser raíz de P de X, ¿vale? Es decir, tengo que hallar el valor de A para que se cumpla esta condición de aquí. Bien, hemos estado viendo que si un valor es raíz de un polinomio,
quiere decir que su valor numérico en x igual a a es 0, ¿vale? Que además también significa que el resto de la división va a ser 0 y luego de ahí podemos deducir que x menos a es factor. Bien, vamos a quedarnos con estos dos primeros que hemos estado viendo aquí. ¿Por qué? Porque si 3 tiene que ser raíz de x, ¿vale? Voy a escribir aquí abajo, si 3 tiene que ser raíz de x, no, perdón, de p de x, como hemos visto aquí, ¿vale? El valor numérico en x igual a 3 es 0, es decir, debe ser, ¿vale? En este caso imponemos la condición de que p de 3 tiene que ser 0. Por otro lado, p de 3 es el resultado de sustituir en nuestro polinomio el valor de x igual a 3. Por lo tanto, si sustituyo, tendríamos 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más a por 3 menos 2. Y como debo imponer la condición de que p de 3 sea 0, esto lo igualo a 0. Y comienzo a hacer mis operaciones aquí. A ver qué es lo que sucede. 3 al cubo es 27. 6 por 3 al cuadrado son 6 por 9, que es menos 54 en este caso. Tenemos un menos delante. Más 3 por a menos 2 igual a 0. Sigo operando en este caso los numeritos, ¿vale? Puesto que aquí tenemos un monomio con una parte literal a, opero los numeritos. 27 menos 54 son menos 27, más 3a menos 2 es igual a 0, y menos 27 menos 2 es menos 29, más 3a igual a 0. Y aquí lo que tengo es una ecuación de primer grado. Vamos a resolverla y tendríamos que 3a es 29 y que a es 29 partido de 3. ¿Vale? Con lo cual ya tendríamos el valor de a para que 3 sea raíz de p de x. Bien, esto sería utilizando el teorema del resto. ¿Eso qué significa? Significa también, según lo que hemos estado viendo antes, que el resto de dividir el polinomio x cubo menos 6x cuadrado más 29 tercios x menos 2 entre x menos 3 va a ser 0. Y además que x menos 3 sería factor de x cubo menos 6x cuadrado más 29 tercios x menos 2, ¿vale? Es decir, en el momento en que meto ese 29 tercios aquí, pues ya puedo decir que x menos 3 es factor y que cuando lo divida ese polinomio entre x menos 3, el resto me dará 0. Bien, entonces esto es un ejercicio clásico, básico de examen, muy típico. Y además te pueden decir, utilizando el teorema de Ruffini, la regla de Ruffini, ¿vale? Utilizando el método de Ruffini o la regla de Ruffini, hallar el valor de a para que x igual a 3 sea raíz de p de x. Bien, pues esto es lo que vamos a ver ahora también. Tenemos que nuestro polinomio q de x, o bueno, p de x, era x cubo menos 6x cuadrado más ax menos 2. Y usando Ruffini, debo hallar el valor de a para que 3 sea raíz de
P de X, ¿vale? Es decir, si yo planto aquí mi método de Ruffini, tendríamos un 1 del X al cubo, un menos 6 del X cuadrado, un A de la X y un menos 2. Me trazo mis dos rayitas de amarra. 3 tiene que ser raíz de P de X, es decir, cuando yo haga Ruffini con el 3, el resto, lo que yo voy a imponer es que lo que me salga aquí tenga que ser igual a 0, puesto que sabemos que lo que salía aquí era el resto. Por lo tanto, cuando hago Ruffini, 3 por 1, 3, aquí menos 3, menos 9 más A, tendríamos aquí menos 9 más A, y al multiplicar 3 por menos 9 más A, lo que tenemos es 3 por menos 9 es menos 27 y 3 por A, 3A. Sumando estos dos, tendríamos menos 27 menos 2 es menos 29 más 3A. Este es el resto. Y hemos dicho que para que sea raíz, el resto debe de ser 0. Por lo tanto, menos 29 más 3A sería 0. Es la condición que yo voy a imponer, puesto que es la que me exige el enunciado. Y despejando A, tendríamos que A es 29 partido de 3. ¿Vale? Es decir, tenemos el mismo resultado utilizando el teorema, la regla de Ruffini, ¿vale? Con esto, ¿qué vemos? Pues vemos que el concepto de raíz, el concepto de el resto, el teorema del resto y el teorema del factor están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque a mí este mismo problema que está aquí me pueden decir, usando la regla de Ruffini, hallar el valor de A para que el resto de dividir este polinomio entre x menos 3 sea 0. ¿Vale? Es un enunciado equivalente a este. O que me digan que, que x menos 3 sea factor de este polinomio de aquí. ¿Vale? Es decir, y con esto os lo pongo aquí a modo de nota aclaratoria. Este enunciado es equivalente a preguntar o exigir, ¿vale? Imponer la condición de que, por un lado, x menos 3 sea factor de P de X, o imponer que el resto de dividir, vamos a ponerlo más cómodo así, P de X entre x menos 3 sea 0, ¿vale? Es decir, siempre que os encontréis con un ejercicio en el que os piden hallar el valor de A para que 3 o el número que sea raíz de P de X, podemos utilizar la regla de Ruffini y terminar imponiendo la condición. O bien que nos digan hallar el valor de A para que x menos 3 sea factor de este polinomio, o bien hallar el valor de A para que el resto de dividir este polinomio que nos dan entre x menos 3 sea 0, ¿vale? Igualmente, todo esto se puede marear la perdiz cuanto uno quiera, porque también me pueden preguntar hallar el valor de A para que el resto de dividir P de X entre x menos 3 sea 8. Y entonces la condición que yo tendría que imponer aquí es que menos 23 más 3A fuese igual a 8. ¿Vale? Es decir, es la única modificación. Este ejemplo es el que muestra esa relación de forma muy clara. Así que, siguiendo estas pautas, haced los ejercicios que os dejo en el aula Moodle para que vayáis practicándolo, porque esto es un ejercicio típico
de examen.